vestido bañado de luz, rica diadema de gran esplendor, bella mansión de sublime quietud, donde la noche jamás existió. Es la ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con Él. Todo lo que ha preparado Jesús es para mí, es para mí. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. Oh, cuán preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libres de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte del júbilo aquel en que mil voces alaban a Dios. Padre, ayúdame a ser vencedor. Es mi oración, es mi oración. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar,
Para mi alma llega el día, vendrá con voz de gran poder, vendrá el Señor, vendrá a buscar a su esposa, e irá con él. Con él allí estaremos para gozar. El amado le dirá a su amada: ha pasado ya el invierno y las flores dieron su fragancia. Como el sol. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior
mi vida dio lo más hermoso y sin igual. Puso en mi corazón radiante luz, paz eterna. No podré pagar jamás toda la felicidad que a mi vida vino a dar. Soy feliz cerca de él y espero lo mejor, la corona de justicia me dará. Todo será hermosura sin par al contemplar su reino celestial. Calles que ahora miraré y por ella andaré, y por la eternidad yo viviré. Calles que ahora miraré y por ella andaré, y por la eternidad yo viviré. Felicidad completa para mí todo será. El vislumbrar la aurora celestial de mi Señor. Mas será lamentación para aquel que no aceptó la gran voz de salvación. Oye bien, oh pecador, esta humilde invitación, pues quizás mañana tarde ya será. Todo será hermosura sin par al contemplar su reino celestial. Calles de oro miraré y por ella andaré, y por la eternidad yo viviré. Calles que ahora miraré y por ella andaré, y por la eternidad yo viviré. Damos gracias a Dios una noche más para poder contemplar su rostro, para poder escuchar su voz, y realmente damos gracias porque podemos continuar con nuestros estudios. Vamos a continuar con el estudio en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Bueno, así que habíamos visto cómo esta es la manera de obrar del enemigo. Vemos que pone acechanzas contra el pueblo de Dios. El deseo es justamente parar su avance, tratar de destruirle, tratar de realmente quitarle de la tierra. Este es el gran deseo del enemigo. Él es un usurpador. Él es un usurpador en muchos sentidos. No vamos a entrar en un tema muy profundo, pero queremos por lo menos dejar bien en claro cómo él obra. Vemos que este rey estaba consultando con sus siervos. Así vemos que el enemigo tiene también aquellos que están en este tiempo trabajando con él. Habíamos visto en Efesios capítulo 6, en el verso 12,
que hay rangos y jerarquías. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 18. Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 18. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Bueno, si vemos que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia del Señor, contra la verdadera iglesia. Y mirando y estudiando realmente detenidamente este verso, vemos que el Señor Jesús pone hincapié en las puertas del Hades, en las puertas del Hades. Bueno, vemos que en la antigüedad, en las puertas de las ciudades, allí se concentraban los grandes hombres que tomaban las decisiones en cuanto al pasar de los habitantes de la ciudad. Allí estaba sentado Lot, el justo Lot, en un tiempo en la puerta de Sodoma. Él era uno de los principales, él era uno de los grandes. Y esto es lo que está diciendo aquí Jesús. Justamente vemos que Satanás, él tiene también sus principados. Él tiene también sus ángeles caídos, con los cuales está operando. Y con los cuales él, está allí armando sus artimañas para hacer realmente su obra aquí en el mundo. Pero dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán. Y nosotros tenemos que entender esto. Vamos a estudiar, pero realmente queremos entender, empezando entendiendo esta verdad, que realmente el enemigo no puede prevalecer. Nosotros no podemos ignorar que existe un mundo espiritual donde Satanás opera. Pero tampoco podemos ignorar que las puertas del Hades no prevalecerán. Eso también tenemos que tener en claro. Muchos creyentes escuchan hablar de demonio y parece que le viene temor. Pero hermano, nosotros tenemos que entender bien. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque ella tiene una unión que es realmente indispensable, que la pone en una posición muy favorable y victoriosa delante de todos los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Cada uno de nosotros tenemos una posición victoriosa en Cristo que también queremos ver con la ayuda del Señor. Vamos a volver a ver ese versículo en Efesios capítulo 6, en el versículo 12. Vemos que el enemigo opera organizado. Eso es lo que más llama la atención cuando vemos cómo él opera. Él necesita organizarse. Él necesita, a diferencia de Dios, necesita realmente tener una organización así bien marcada. Y habíamos leído en el capítulo 6, en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Esta es la primera línea de poder, de autoridad, en los rangos y jerarquías. Luego dice contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la cuarta y última dice, contra huestes espirituales de maldad. Y esto en las regiones celestiales, en las regiones celestes. Así vemos sus diferentes rangos. ¿Por qué Satanás necesita hacer así?
Bueno, porque él no tiene lo que Dios tiene. No tiene sus atributos como los tiene Dios. Dios tiene atributos de Dios. Y uno de sus atributos más importantes es su omnipresencia. Satanás es una creación de Dios, y habíamos visto esto nosotros en Isaías, pero él no es infinitamente poderoso como Dios. Él no es omnipresente como Dios. Entonces él necesita realmente llevar adelante su obra por medio de esta organización. Realmente él es el padre de la organización. A él le gusta esto. Y él es el primero, el de más jerarquía. Vamos a ver en Job, luego vamos a volver porque vamos a ver un poquito más detalladamente el verso 12 del capítulo 6 de Efesios. Pero vamos a ver en Job, capítulo 1, en el verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, así vemos cómo se maneja Satanás. Satanás no puede estar en todo lugar como está nuestro Dios. Pero él anda por la tierra. Otra versión dice, la abraza. Y así él hace esto. Él, podemos decir que llega a cada lugar, a cada rincón de este mundo. Este es su reino, el cual él dirige desde el segundo cielo. Él abraza la tierra por medio de estas diferentes jerarquías de ángeles. Y esto es así, hermano, por su falta de omnipresencia. Y él es el principal. Él es el principal. Él es el que supervisa los acontecimientos que ocurren en el mundo. Todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene un origen en este tiempo. El mundo tiene un Dios de este siglo. Él no va a ser siempre aquel que tiene poder sobre lo que acontece en este mundo. Él recibió este poder por un tiempo. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 12. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 12. Muchas de las cosas que ocurren en el mundo, realmente todo lo que ocurre en el mundo, tienen su origen en espíritus que están operando en este tiempo. Muchas veces el creyente realmente vive ignorando esto. A muchos les gustaría creer que esto no existe. Sería mucho más fácil. Pero nosotros debemos saber cómo opera el enemigo para poder pelear. Tampoco debemos hacer de esto como muchos quieren hacer, como una ciencia. No. Esto es una parte más, que cuando nosotros vamos creciendo, vamos siendo conscientes de este mundo espiritual. Este es un mundo espiritual que constantemente, desde que nacimos, nos rodeó. Pero que realmente quizás muchas veces no hemos sido conscientes con una madurez espiritual para poder llegar a entender lo que hace, lo que sucede detrás de esta cubierta. Vemos que Eliseo era consciente, otra vez volvemos a decir, Eliseo fue como una lámpara en la antigüedad para Israel. Y así también lo son los fieles. Los fieles, hermanos, son conscientes de las cosas espirituales. Y en ese ámbito espiritual también está nuestro adversario. En Apocalipsis capítulo 12 dice en el verso 12: por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos.
Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea que su principado, su autoridad, fue dada por un tiempo. Hay un tiempo ya establecido. Y él en este tiempo, realmente él está obrando. Nosotros encontramos que una de sus operaciones principales es el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad. De las dos formas es. Realmente él está operando en este tiempo. Y los santos fieles pueden detener realmente el avance de sus operaciones. Porque ellos van entendiendo. Ellos van entendiendo su manera de obrar. Y queremos realmente ver, por lo menos un poco, acerca de estos 4 poderes de las tinieblas. Vamos a volver en Efesios capítulo 6, en el verso 12. Efesios capítulo 6, en el verso 12. Y habíamos dicho que esto es una organización. Él es el padre de la organización. Y lo primero que vamos entendiendo es que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Muchas veces el enemigo nos engaña. Y esta es realmente la gran facilidad que tiene este ser. Él es el engañador. Y él presenta a un enemigo visible. Pero nuestro enemigo no es visible. Nuestro enemigo es invisible. Él nos presenta de primera mano una persona, puede ser un hermano, especialmente en este tiempo. Pero realmente hay una operación detrás. Una operación que él es mucho más grande detrás de lo que nosotros a veces imaginamos. Y esto, hermano, empieza por medio de los principados. Por eso dicen, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estos principados son los de más rango en esta jerarquía. Es un principal. Este es un primero en orden. Estos son los que imponen sus preferencias sobre sus gobernados. Y estos especialmente obran y actúan tomando autoridad en decisiones en el mundo político y religioso. Ellos operan, hermano, imponiendo modos de pensar, corrientes, costumbres. ¿Cuántas cosas el hombre realmente ha cambiado en su manera de pensar en estos últimos 10 años? ¿Cuántas leyes se han aprobado? ¿Cuántas cosas han cambiado en el modo de pensar por causa de la globalización? Eso es un arma tremenda. Realmente el enemigo ha hecho a este mundo cada vez más globalizado y nosotros decimos, bueno, lo que nosotros estamos transmitiendo en este momento se puede estar escuchando en España, o en Paraguay, o en Brasil, o en México, y hay hermanos que realmente nos están escuchando en este momento, y tarda milésimas de segundo. Hay cables que cruzan el continente a continente, y unen, y bueno, y llevan en una fibra óptica muy finita toda la información que está al alcance de todos. La información que genera modo de pensar, costumbres, hábitos. Y bueno, esto es algo que el enemigo realmente inventó para tener al hombre bien informado. Para realmente actuar
en los modos de pensar del hombre. Antes, cuando yo era más chico, decía un hermano, el televisor fue creado, dice, para eso. Pero mejoró, hizo algo mejor. Ahora el Señor es tan fiel que usa esta herramienta, esta misma herramienta, está utilizando para llevar en cada hogar la palabra de Dios. Esa es la manera de Dios, que utiliza aún lo que el enemigo crea para su conveniencia. Él lo tuerce y lo utiliza para el beneficio de su propósito. Porque al final es así. Las puertas del Hades, sus pensamientos no pueden triunfar contra la iglesia. Hay espíritus que están operando y son príncipes, son principados. Y ellos están en contra de la obra de Dios acá en la tierra, hermano. Nosotros, especialmente cuando empezamos a andar en toda la voluntad de Dios, ellos se manifiestan. Mientras que el creyente anda carnalmente, bueno, no va a tener problema realmente con esto. Pero cuando el creyente empieza a andar en toda la voluntad de Dios, vamos a ver que usted va a tener que empezar a conocer más y más de esto. Cuando vemos a Jesús, encontramos que 3 veces el enemigo se le presentó. Se le presentó luego de ser bautizado. Vemos que ahí se presentó para ofrecerle, para tentarle, en el momento de más debilidad. Luego le vemos siendo oprimido cuando estaba en Getsemaní. Allí también el enemigo se presenta. Ahí el Señor, hermano, nosotros no entendemos, pero ahí libró una lucha tremenda. Sin duda haciéndole razonar, haciéndole ver que en ese momento él iba a ser hecho pecado, tratándole de hacer razonar realmente su humanidad para no subir a la cruz. Se le presenta de muchas maneras por la voz de Pedro: Señor, ten compasión de ti mismo. Es impresionante cómo opera el enemigo. Pero finalmente se le presenta en la cruz, y eso no vamos a detenernos porque más adelante queremos más detenidamente poder estudiar esto. Pero en la cruz dice: me han cercado cuadrillas de malignos, así en los Salmos. Fuertes toros de Basán me han rodeado, hablando directamente de los religiosos. El enemigo se opuso al Señor Jesús y trató de todas maneras de que Él no culmine la obra de redención. Y así, de la misma manera, Él sigue operando hasta el día de hoy. ¿Por qué sería diferente? ¿Por qué sería diferente? Realmente Él sigue operando con el propósito de detener la obra de Dios, si es posible destruirla, que es algo imposible. Pero ha creado en el pensamiento del hombre muchas ideas que luego van a dar origen realmente a lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Todas las ideas que, por supuesto, son todas contra Dios, son preparatorias para que un día el mundo reciba al hijo de perdición. El anticristo se va a manifestar, pero no sin antes que el mundo esté preparado. Y especialmente los principados son aquellos que están preparando justamente todo para el avance de este ser. Y a veces el Hijo de Dios no se da cuenta y participa de muchas cosas
que tienen que ver con, que tienen su origen en un propósito diabólico y que parece algo que no parece tan malo. Parece que no es tan importante. Parece que no hacen nada. Pero realmente, hermano, nosotros cuando vemos el origen hay principados. Hay principados que están detrás, las modas, las costumbres. Hermano, no nos vamos a detener a indicar, pero usted me entiende. Usted, si ve el noticiero, usted va a ver cómo ha avanzado el espíritu del anticristo. Y estos, como hemos dicho, operan bajo el mando de uno que es Satanás. Y son territoriales. No pueden abarcar una gran extensión. Son territoriales. Quizás haya un principado para cada continente, no sabemos. Pero sí sabemos que es un rango mayor. En el libro de Daniel encontramos a Daniel orando para que se cumpla un propósito de Dios. Pero encontramos a un principado, al príncipe de Persia. Y no vamos a entrar. Pero ellos se oponen, hermano. La libertad de culto que nosotros gozamos es porque hay hermanos que están haciendo brecha y están orando. Y realmente reprende las obras de las tinieblas. Mucho la iglesia hoy habla de la guerra espiritual. Pero muy pocos están peleando correctamente. Porque estas potestades, las más superiores, son las más peligrosas, son las que más daño están haciendo. Especialmente por la política, por la religión. Y esto es lo que más avanza dentro de la iglesia. Y a veces el creyente está detrás de todas esas cosas. De las modas, de las costumbres. Estos son los que arman las guerras. Luego encontramos las potestades. Estos son poderes, autoridades, potencias. Y estos son los que tienen especialmente poder sobre los elementos. Cuando hay hambre por mucho tiempo, cuando hay terremotos, cataclismos, cuando hay realmente estas pandemias, estas clases de pandemias, son poderes de las tinieblas. Poderes. Y todo esto, por supuesto, bajo el control de uno más grande, que es Dios, que utiliza para nuestro bien. Y Satanás en este tiempo no tiene todo el control, pero sí tiene el control. Tiene el control de las actividades que hay en la tierra. Podemos leer en Marcos capítulo 4 en el verso 39. Marcos capítulo 4 en el verso 39. Y dice, y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Bueno, así vemos los vientos. A veces nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo por falta de desconocer muchas veces el mundo espiritual. Dios realmente tiene control sobre todos los elementos, pero en este tiempo también hay un Dios que es el Dios de este siglo. Y muchas cosas suceden, hermano, porque Él está obrando. Él quiere, como en el principio, si fuese por Él, Él dejaría la tierra desordenada y vacía.
En el principio la tierra fue creada realmente, su primer creación fue creada para ser habitada. Encontramos diferentes generaciones de hombres, pero encontramos un solo hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es Adán. Pero vemos que Satanás destruyó toda la obra de Dios. Y vemos a la creación realmente hoy, en este tiempo, bajo esa maldición del pecado del hombre también. Porque el enemigo trata de destruir y trata de utilizar todo lo que tiene bajo su mano para tratar de quitar la paz del hombre, para tratar de llevar a cabo su obra. Pero vemos que también el Señor tiene una autoridad mucho más grande. Porque por más que Él se levante la creación misma, vemos que el Señor Jesús usó de su poder, de su autoridad de hijo, para calmar el viento. Acá tenemos un caso. Y así vemos que muchas cosas, hermanos, tienen su origen en un plan que el hombre desconoce. ¿Por qué está pasando todo esto? Toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, hay algo que está operando. Bueno, luego encontramos a los gobernadores de las tinieblas. Bueno, estos son, otro rango de estos 4 poderes. Y estos realmente trabajan en territorios más pequeños. Son gobernadores. Son gobernantes locales. Y estos especialmente operan por medio de las religiones, tratando de frenar el avance de la verdad. Y esto es, hermano, todo esto que estamos viendo, vemos que es una gigantesca unidad contra Cristo y su pueblo. Es una gigantesca oposición que impide muchas veces un verdadero avivamiento en una asamblea. O la dividen. O operan por medio de el razonamiento para que no llegue toda la luz. Para no creer todo el consejo de Dios. Ellos saben realmente quién pertenece a la luz y quién no. Como dijimos, son territoriales. Y esto es algo que nosotros debemos saber. Habíamos visto que los principados tienen también un territorio más grande. Pero acá encontramos a los gobernadores. Y otra vez ellos están allí atentos, viendo si una asamblea crece. Y están, hermano, para frenar el avance. Y bueno, acá estamos viendo cómo opera, pero ahora vamos a ver también cómo es nuestra posición frente a ellos, que es lo que más nos interesa. Bueno, luego encontramos a las huestes espirituales de maldad. Estos son ya soldados. Podríamos compararlo con soldados. Y estos operan más abiertamente. Los gobernadores de las tinieblas se introducen encubiertamente. Ellos operan en las tinieblas solapadamente y introducen el error en una asamblea muchas veces. Pero las huestes espirituales de maldad, estos operan más abiertamente. Estos son demonios que procuran primeramente potenciar la perversidad del viejo hombre, la perversidad en cuanto a la maldad, la perversidad sexual. Estos operan, tenemos las fiestas que aquí son muy comunes, carnaval, en Halloween. Y estos están operando, potenciando en esos momentos la maldad que ya está en el viejo hombre,
para tratar de degenerarle aún más al hombre. Por eso, hermano, nosotros debemos reconocer esta verdad. El apóstol Pablo nos escribe, la palabra nos muestra bien, para que nosotros no seamos ignorantes, para que podamos reconocer esta verdad. Si usted no ve cuál es el objetivo, si un ejército no ve dónde está el objetivo, bueno, es muy dudoso que pueda vencer al enemigo. Nosotros tenemos que saber que esto existe y esto está. Y esto no es que existe ahora, que usted ahora sabe. Esto existió siempre. Pero por supuesto, si vamos a ser vencedores, necesitamos conocer que esto está. Muchos le tienen más temor quizás a las huestes espirituales de maldad, que son los de menor rango. Y esto se va a ver cuando usted tenga que hacer alguna liberación. Y muchos creen que ellos son los más poderosos, pero en realidad los de más rango se presentan en el caso de Daniel, un varón muy amado. Ahí se presentó y para hacer fuerza contra la oración de Daniel. Muchas cosas, hermano, vamos a ir entendiendo que ocurren, pero también vamos reconociendo que el Señor nos ha dado un equipo para hacer frente a estos poderes. Eliseo era consciente de esto. El primer paso que debemos tomar es ser llenos del poder de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Para poder tomar y poder entender y poder vencer realmente, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos, hermanos, poder discernir sus obras. En Romanos capítulo 12, dice en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que haber una transformación, una renovación de nuestra manera de pensar, de nuestro entendimiento. Si antes pensábamos de una manera, el Señor quiere que nosotros podamos pensar de otra. Porque el mundo se conforma a la manera estipulada por el príncipe de este mundo, hermano. Y nosotros tenemos que llegar a ver al mundo de tal manera que vemos obrar y vemos como Eliseo lo que el enemigo quiere hacer. No debemos ignorar. Hermano, no alcanza con decir, bueno, sí, el Señor le venció en la cruz. Eso es una parte. Es una parte importante. Pero no debemos ignorar lo que Él está haciendo. Por eso, el Señor nos ha dejado su santa palabra, para que la palabra obre en nuestra mente y en nuestro corazón una transformación, para que nosotros no quedemos conformados a este siglo que es al gusto de su príncipe. Este mundo está al gusto de Satanás y está preparado, hermano. Muchas veces nosotros vemos muchas corrientes. El feminismo. Vemos realmente muchos cambios radicales que se están llevando adelante. Muchos cambios de paradigma le llama el hombre. Más en este último tiempo porque se está apresurando. Y parece que se impone cada vez más. Incluso quiere entrar en la iglesia. El sistema político quiere entrar en la iglesia. El sistema organizacional. La iglesia no es una organización.
Eso es lo primero que ha querido entrar. Manejar uno tomando el control de todo. Y al final también toma el lugar que le pertenece a uno que está sobre todo y en todos. Por eso la iglesia necesita ajustarse a la palabra de Dios para que pueda realmente cambiar su manera de ver la situación. Hoy, hermano, parece que la iglesia está hecha al gusto de la gente. Pero nosotros debemos ajustarnos a la palabra de Dios, seguir la línea. Por más que el mundo cambie, la palabra no cambia. El mundo va a cambiar, porque el mundo se está preparando para recibir a un falso. Todo lo que está aconteciendo, todo el derrumbe de la economía mundial, todo este temor que viene sobre el hombre, las guerras, todo está en preparación de que venga uno y el mundo lo abrace. Y a veces el creyente va corriendo, corre detrás de todo lo que sale nuevo, toda nueva manera, toda corriente nueva, el creyente abraza y quiere trasladar a la iglesia. Esto no debe ser así. Nosotros debemos ver las cosas como son. El Señor quiere abrir nuestros ojos. Por eso es tan necesario el poder del Espíritu Santo para que la palabra pueda obrar y pueda poner ese colirio en nuestros ojos para ver cuál es la verdadera situación. En 1 de Corintios, capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1. 1 de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo aquí va a hablar de los dones espirituales que vinieron a través de el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero note qué precioso la comparación que él hace. Él hace una pequeña analogía. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice, sabéis que cuando erais gentiles, cuando éramos impíos, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Esta es la analogía que hace. Cuando el creyente es lleno con el Espíritu Santo, es guiado y anda bajo la guía y el poder, bajo la unción, habla del Espíritu Santo. Pero el mundo, dice, está extraviado. Y dice, cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos, arrastrados por las corrientes, por la manera de pensar, por la manera de vivir, por la manera de actuar, que es novedosa, que está de moda. Y así se lo lleva, como se lleva a un ídolo que no tiene vida, de acá para allá. Y así está el hombre, porque está bajo estos principados. Y así Dios ve al mundo en una gran confusión y disturbio. Nosotros a veces vemos como que esto funciona de esta manera, pero no funciona así. Hay un desorden. Pero el Señor pronto vendrá a poner las cosas en orden. Y ahí empezaremos a ver. Si no vemos ahora, vamos a tener que esperar hasta que venga el Señor. Y eso sería triste. Hermano, el mundo está extraviado. Porque está bajo el poder de este realmente principal que es Satanás. En Efesios capítulo 2, en el verso 2. Efesios capítulo 2, en el verso 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo
la corriente de este mundo. Ahí vemos las potestades, los vientos que se levantan, tratando de arrastrar aún al creyente. Y parece que no es algo inocente, decimos. Pero hermano, tenemos que ver como Dios ve. Y parece que no somos tan cool. El creyente a veces parece tan mala onda. Así usa los jóvenes, nos escuchan, pero qué mala onda, dice. Que el Señor nos dé sabiduría para enseñarle a los jóvenes. Tenemos que usar toda la sabiduría de Dios, hermano, para criar nuestras familias, ya desde pequeño, para que ellos sean grandes y puedan hacer solo la decisión, como hizo Moisés. El Señor solamente nos ha dado todo el equipo y depende de nosotros utilizarlo. Porque dicen los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los grandes líderes mundiales, los que cortan el bacalao, son guiados por espíritus inmundos. Así fue en el tiempo de Jesús. Los principales religiosos, Pilato, bueno, todos ellos fueron guiados por espíritus. ¿Y qué hicieron? Persiguieron y crucificaron al Señor de gloria. Ahora esto estaba dentro del propósito de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros nos subamos y nos dejemos manejar por esas corrientes. Porque esto es oculto, hermano, nosotros no vemos. Y muchas veces nosotros no vemos a veces una hueste que está produciendo una contienda, una división. No sabemos qué es lo que está pasando. Y golpeamos el aire, golpeamos a nuestros hermanos. Nos golpeamos entre nosotros. Y Satanás está detrás y se ríe. Y se ríe. Pero realmente, hermano, necesitamos entender cómo opera el enemigo. El enemigo opera en oscuridad, en tiniebla, pero la palabra alumbra su actuar. Y nosotros como hijos de Dios debemos ver por la palabra. Debemos ver por la palabra que nosotros tenemos todo el equipo, toda la capacidad en el Señor, a través del poder del Espíritu Santo, a través de su palabra, para detener, para discernir, así como hizo Eliseo. Dice, va a hacer esto, esto y esto. Y así son los hermanos que andan con el Señor. Ya saben, se adelantan, saben cómo opera. Y usan armas espirituales. Por supuesto, hermano, necesitamos estar muchas veces bien establecidos para poder entender totalmente estas verdades. Pero si no, es bueno que usted sepa. Y si usted no sabía, bueno, que el Espíritu Santo realmente le despierte, no despierte más a estas realidades. Porque ahí vienen las victorias. Muchos hablan de victorias, pero sin pelear. No puede haber victoria si no hay una batalla. La verdadera victoria no es que usted tenga una televisión nueva o un auto nuevo. Las verdaderas victorias son las que vienen detrás de las batallas. Y esas batallas son batallas de fe. Pablo, terminando su carrera, dijo, he peleado la buena batalla. Él no dijo, bueno, hasta acá llegué. No, fue una batalla. Él verdaderamente peleó, porque él fue, realmente, él vio esta realidad. Él fue despierto a todo esto. El enemigo quisiera decir, no pasa nada.
Pero nosotros tenemos que saber, hermano, porque vamos a batallar contra el enemigo y vamos a ganar, porque el Señor es por nosotros. Por eso es bueno saber. Eliseo dice, mire que va a pasar esto. Bueno, el Señor ahora nos avisa. Pero ahora también vamos a ver si Israel presta atención a este llamado. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar. Nos quedaron varios puntos en el tintero. Pero vamos a continuar el día de mañana con la ayuda del Señor. Vamos a escuchar una alabanza y luego damos por finalizado el estudio de esta noche. Que el Señor le bendiga ricamente. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi salvación. Aunque llenos de problemas, estamos sin salida, tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen por doquier, mas no estamos abandonados. Nos derriban pero nunca nos destruyen. Por donde quiera que vamos, llevamos siempre en nosotros al vencedor de la muerte, al vencedor de la muerte, confiamos porque Cristo vive en nosotros. Si Dios es nosotros,
¿quién contra nosotros?